Cuarto día. Diálogo en Proista. Llamándome a su barca me invitó. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no. Solo sé que pronunció mi nombre. Dichoso nuestro tiempo atormentado y paradójico que casi nos obliga a la santidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Solache y mi Twitter, mis redes sociales son @AntonioSolac, en Twitter, en Instagram Antonio-Solac, y también tenemos redes sociales y correo electrónico en proistaradio@gmail.com, Twitter @enproistaradio e Instagram @enproistaradio. Bienvenidos a esta tercera emisión de Cuarto Día. Diálogo en Proista. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Cuarto Día Diálogo en Proista. Una pequeña recopilación de nuestros pensares y situaciones al respecto del manual del Padre Pujadas. Una mesa redonda donde podemos platicar de nuestras anécdotas siguiendo el procedimiento que el Padre Pujadas nos dejó en su manual y en su visión de lo que quería para como iglesia para los jóvenes. Yo soy Delfino Cisneros, mis redes sociales es Facebook, me puedes encontrar como Delfino Cisneros González, y mi cuenta de Twitter @Delfino Cisneros. Ahí búsquenme, si no les contesto lo más rápido posible, entiéndanlo, es que andamos trabajando, diré el otro, y ahorita con esta situación del COVID-19 pues estamos haciendo el home office, así es de que a lo mejor nos tardamos un poquito. Y pues ahora también tenemos el gusto de, Antonio, no nomás estar tú y yo como las dos emisiones pasadas, sino ahora se agrega un tercer integrante. Ya casi estamos siendo como el equipo de los Avengers, pero de los Avengers en proistas, ¿no? Así es, tenemos un tercer invitado que no es invitado, que de hecho es una de las personas con las que ideamos este nuevo formato de una manera de cómo llevarle a todos los jóvenes y a todos aquellos que quieren escuchar, ¿no?, la manera de desglosar y de desmenuzar este manual del Padre José María Pujadas Ferrer. Estoy hablando nada más ni nada menos que de nuestro hermano Israel Arellano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues un honor, un privilegio como poder compartir la mesa con ustedes. Creo que esto pues ya ha sido previamente resultado de pláticas en casa de algunos de nosotros, conversando, interminables desveladas, y creo que pues todo sea por aprender. Uno pues obviamente nunca termina de aprender, y con el gusto de poder compartir las experiencias y poder que esto también pues pueda contribuir en algo, ¿no? Mi nombre es Israel Arellano Castillo. Yo solo como redes sociales uso Facebook, me pueden encontrar como Israel Arellano Castillo, y mi correo electrónico es mecaniccampoe@hotmail.com. En Proista del encuentro número 80, 21 y 23 de enero del 2005. Bueno, la vez pasada terminábamos, Israel, para que te unas a este barco, nunca mejor dicho. Terminábamos con esta frase que el Padre Pujadas coloca en la página 18 de la introducción, directamente del Papa San Pablo VI. Dichoso nuestro tiempo atormentado y paradójico que casi nos obliga a la santidad. Y hacíamos referencia o subrayamos mucho esta parte porque en ella aterrizamos hablando de la radicalidad del lenguaje cristiano y de cómo se nos ha complicado en sobremanera hacerles entender a los jóvenes que no hay lenguaje más radical que el cristianismo, que hablar de Cristo, que vivir a Cristo, que transpirar a Cristo, que olvidarte de ti mismo para entregarte a los demás, que al fin y al cabo es el camino al cual nos está dirigiendo el Padre José María Pujadas a través de estos encuentros de promoción juvenil, tratándonos de sumergir en lo más profundo de la verdadera cristiandad dentro de nuestra iglesia, y ver por nuestra iglesia, no por nuestra iglesia en cuanto a institución, sino por nuestra iglesia en cuanto a nuestros hermanos, la humanidad de la iglesia. Pero eso no se puede hacer sin un lenguaje radical. Y hablábamos, Delfino y yo, de lo complicado que es para los jóvenes hacerles entender esta radicalidad dentro de la iglesia, al punto que los jóvenes han encontrado un lenguaje radical, pero fuera de la iglesia. Lo que he aprendido del cristianismo a esta etapa de mi vida, creo que el joven, si bien no se ha pronunciado por ser radical
y mucho menos le ha sido atractivo el cristianismo por dos situaciones. La primera, el joven se ha conformado con vivir en una tibieza. Y recuerdo, pues cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, voy a hacer algo muy curioso. Habrá gente que me pregunto si realmente la gente quisiera haber sido liberada del pueblo de Egipto. Si realmente quiso ser liberada, porque cuando ya cruzan el mar empiezan a cuestionar al pobre Moisés, ¿no? Porque están padeciendo hambre, se supone que iban a llegar a una tierra prometida, y ahí tienen tentando a Dios para que saque comida y agua. Entonces el joven de hoy, si lo traduzco en analogía, se ha conformado con vivir esclavo en lo que está, y no necesariamente de un lujo, simplemente a lo mejor de algo de que no aspirara a nada. Eso es por un lado. Y por la otra parte, el joven de hoy ahora no es retado. Y si lo vemos inclusive en ambientes políticos, antes reconocías una beca a un joven que se esmeraba, se esforzaba. Ahora hay todo para todos, inclusive si no te esfuerzas. Entonces creo que el joven parte de una tibieza, pero también de que el ambiente en el que está rodeado no le ha exigido a que salga de esa tibieza, no ha sido retado. Y cuando quizás puede ser una opción ser retado, pues el joven no la toma. Esa es la parte que creo que por eso no ha sido radical del todo, ¿no? A fin de cuentas, como yo lo comento con mis alumnos en las aulas, cuando tomo el versículo del Apocalipsis 3:15, yo sé lo que vales, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro, pero eres tibio y por eso voy a vomitarte de boca, tal cual lo dice el Apocalipsis. Yo siempre digo que el tibio es igual al mediocre, y vivimos en una sociedad desafortunadamente que los ha llevado a la mediocridad, y como bien lo dices, Israel, mucho tiene que ver con la sociedad en la cual hace unos 20 años la sociedad nos esforzábamos por querer ser mejores y por ganarnos muchas cosas, y nos costaba trabajo. Hoy a estas generaciones no les cuesta trabajo y piensan que por el puro hecho de existir ya merecen lo que tienen o quieren tener hasta más sin hacer un esfuerzo previo. Entonces, eso es parte de la radicalidad que se debe de tener a partir de la visión de Pujadas. O sea, ser radical en el lenguaje, pero también ser radical, en los hechos. Cosa que de repente a los jóvenes eso les seduce. El hecho de que tú te muestres radical con ellos, no nada más de palabras, sino también de acción. Y desafortunadamente, de parte de la iglesia, no ha habido esa radicalidad, no la ha habido. Pero sí la ha habido de otras ideologías que pues las hemos estado viendo, y eso es lo que de cierta manera nos ha comido el mandado, como se dice vulgarmente, Antonio. Nos ha comido el mandado tremendamente, porque pues han jalado a los jóvenes a, quizás como dice Israel, ¿no? Muchos de ellos no gustan de la radicalidad, no gustan de un lenguaje realmente que lo determine ese lenguaje sea el olvidarse de sí mismos, ¿no? Muchos se quieren quedar en el letargo. Y el problema es que aquellos que gustan de la radicalidad, como lo hemos venido diciendo, lo han encontrado fuera de la iglesia. Y yo creo que a eso se refiere la siguiente parte del manual, en el capítulo 18, donde comienza diciendo: en esta historia y trascendental alocución con que Pablo VI inauguró la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, hizo especial hincapié sobre el capítulo de la juventud. Insistió en la atención de los obispos, que los obispos debían presentar al problema de los jóvenes actualmente. Y dice el padre José María Pujadas, citamos textualmente las palabras que venían en aquella Conferencia Episcopal Latinoamericana: no se acabaría nuestro discurso si quisiéramos decir algo sobre este tema de los jóvenes, sobre el tema de la juventud. Os baste saber que lo consideramos del máximo interés y de gravísima actualidad. De ello estáis vosotros perfectamente convencidos. Y lo de gravísima actualidad creo que se refiere mucho a esto. Es decir, en aquel contexto, hace 52 años en que nace este manual, ya había esa preocupación por la manera en cómo se estaba desviando la juventud hacia un lenguaje distinto, alejado del cristianismo. E inmediatamente después, dice el padre Pujadas en la parte introductoria, Pablo VI no hizo más que inaugurar la asamblea episcopal, esta de la que estamos hablando. Siguieron después las sesiones plenarias de Medellín. Se elaboraron allí las conclusiones mundialmente conocidas con el nombre de Documento de Medellín. Lo mencionabas en el programa pasado, Delfino, cómo hablarles a los jóvenes de un lenguaje radical,
desde los santos. Y mencionabas cómo les platicabas de San Francisco, de San Patrick, de San Patricio, ¿no? Sobre todo que tú trabajas como docente en las escuelas que tienen estos dos patrones, ¿no? Como estandarte. Pero el documento de Medellín en sí forja otra clase u otra casta de santos. ¿Por qué lo digo? Porque del documento de Medellín del año 68 es de donde vendría posteriormente uno de los santos de nuestro tiempo, uno de los santos que fue canonizado precisamente a la par de Pablo VI. Estoy hablando del obispo de El Salvador, San Oscar Romero. Él es un santo emergido precisamente del documento de Medellín. Es un santo que en este documento, o que siendo parte de aquella sociedad, de aquella casta de jóvenes en aquel momento, supo lo que era la entrega por los demás, pero la entrega literal, en alma, cuerpo, espíritu y verdad, al punto de tener que ser asesinado porque no lo podían callar en favor de los pobres, de los más necesitados de su país, El Salvador. Creo que estos ejemplos son los que los jóvenes necesitan palpar, y el problema, mencionábamos Israel en los programas anteriores, el problema es que quizás no lo han sabido palpar porque nosotros mismos no hemos sabido llevar esa radicalidad o ese lenguaje cristiano a los jóvenes, no hemos sabido ser el reflejo de este lenguaje de santidad, en donde la santidad no es simplemente estar volteando hacia el cielo sin hacer nada, no, la santidad es mancharte, remangarte las mangas y levantar a tu hermano desde el fango. Creo que no hemos sabido hacer eso, los jóvenes no han visto ese reflejo en nosotros, y por ello nosotros hemos sido la causa de esa desviación que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Pues mira, marcaste un ejemplo muy claro de inclusive, qué pena que dentro de nosotros mismos como parte de iglesia no probamos esos ejemplos. Creo que la sociedad o la crítica constante con la iglesia y por ende el cristianismo es un comentario quizás fuera de lugar de algún obispo a alguna situación que pasó con un sacerdote, un delito. Se enfocan y se pierde la belleza de lo que hay de la gente que realmente está, detrás como sirviendo a la iglesia. Recuerdo mucho, y es un parte de la literatura, Navidad de las Montañas, de Zarco, Ignacio Madero Altamirano, perdón. Hablaba él, un sacerdote que le decían el señor cura, pero él decía que se llamaba hermano cura. Entonces, esa persona que se refugia en las montañas por un tema de que está huyendo de la guerra de reforma, está en el bando contrario, se enamora del cristianismo en el ejercicio que ve de este sacerdote escondido en las faldas de un pueblo en una montaña. Ahí escondido encuentra el cristianismo. Entonces a veces queremos encontrar el cristianismo aquí a la vuelta, aquí, luego, y lo que vemos a veces es que tienes que escarbarle. Tal vez es parte de esa radicalidad, el buscarle, el escarbarle, el remangarte las mangas. Y el ejemplo del sacerdote de ese libro simplemente no era nada del otro mundo. Era simplemente un servidor de Dios, ¿no? Y creo que esa parte de la radicalidad es lo grave, nomás que creo que la palabra asusta, la palabra pesa, pareciera que tenemos que hacerlo a pesar del amor, y cuando no, o sea, ¿por qué no le tenemos, dice al joven, que algo de lo más radical es el amor? Fíjate que ahorita que decían que al joven a lo mejor le pesa la palabra radical, porque ser radical es ser tajante, no, es un sí o es un no, pero no te mueves de ahí. Hace unas horas, con esto del COVID-19, y que todo el mundo ahora sí que la estamos padeciendo en esto, desde el presidente de la República hasta la persona que limpia las calles, todo el mundo la estamos padeciendo en algún momento. En específico, ahorita, perdón, nosotros como gente de iglesia vemos cómo a las personas les cuesta mucho trabajo y extrañan mucho lo que es las misas. Ahora sí veo cómo redes sociales, ahora sí todo el mundo se acuerda de Dios, y tiene que pasar situaciones de este tipo para acordarnos de ello, ¿no? Uh-huh. Y voy a dos puntos. El primero es ver cómo un sacerdote, hoy yo lo vi en la misa de las 7, ver un sacerdote cómo en el momento de la consagración empezó a llorar, se le quebró la voz y empezó a llorar, y ahorita me manda un WhatsApp y me dice que él le empezó a dar mucha tristeza y empezó a llorar por la gente que no está comulgando, por la gente que está muriendo, por los sacerdotes que están entregando el todo por el todo, por los jóvenes, por las familias que no pueden comulgar.
Y eso te habla de una actitud radical desde su posición. Pero también si nos vamos a otro punto de radicalidad, es ver cómo hoy jóvenes siendo osados, los ves en la calle y ves cómo ahora el joven ve a una persona de la tercera edad que anda cargando cosas ahorita con la situación como está, y ver cómo las jóvenes los señores de la tercera edad van cargando con sus bolsas de mandado, y ver cómo jóvenes les están ayudando pronto para que regresen pronto a casa. Eso es lo que necesitamos. La palabra dice, es muy fuerte y es muy tajante, ser radical, pero carambas, lo que ocupamos es que el luchar en esto, el luchar por adquirir la santidad, es desde tu postura, desde tu trinchera, desde donde te muevas, pero simple y sencillo es ser, sí lo sigo al Señor o no lo sigo, pero no estar jugando a que ahorita como estamos con el COVID-19, es ahora sí me acuerdo que hay un Dios. Pero yo lo que ayer decía yo en la noche, ojalá y te acuerdes de Dios cuando todo esto pase. Eso también es radical, o sea, no te acuerdes nada más de Dios cuando lo necesitas. Acuérdate de Dios 24/7, los 365 días. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es siempre tenerlo presente, siempre estar ahí, siempre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que hemos comentado siempre, ¿no? Lo que hemos comentado también en los últimos días y en los últimos programas. Acuérdate de Dios, porque acordarse de Dios es acordarte de tu hermano. Entonces una vez que olvidas a Dios, quizás también estás olvidando al que te necesita, al que está tirado, al que está caído. ¿Y quién lo va a rejuntar? ¿Quién le va a dar una mano? En los siguientes párrafos, el padre José María Pujadas hace alusión a este mismo documento de Medellín, y es impresionante lo que dice a continuación. Dice: el documento expresado, o sea, el documento de Medellín del que hemos estado hablando, interesaba sobre todo una parte de ese documento, el documento final de la Comisión Cuarta de Juventud. El documento de Medellín constituye la carta magna de los encuentros de promoción juvenil. Es la carta magna. Dice, esta pastoral implica, y hace referencia al documento de Medellín, y menciona 3 puntos. El primero, la necesidad de elaborar una pedagogía orgánica de la juventud, a través de la cual se estimula a los jóvenes una sólida formación humana y cristiana, es decir, una formación integral, y los esfuerzos para forjarse una auténtica personalidad, que es de lo que hablábamos la vez pasada. Una auténtica personalidad, ser originales. Comentábamos, Israel, que ser auténtico, ser original, los jóvenes lo ven como algo novedoso, como lo auténtico, lo original es lo novedoso, es lo nuevo, es lo que nunca se ha usado antes. Sin embargo, caíamos en la conclusión de que quizás lo verdaderamente auténtico y original en el caso del cristianismo es volver a las raíces. Las raíces. Y a las raíces no desde hace 10 años, 20 años, no hace 52 años que se creó el manual. Volver a las raíces es volver al cristianismo de hace 2000 años. Ese cristianismo de las catacumbas, ese cristianismo en donde aquellos apóstoles se atrevían a no negar su bandera, a no negar a Cristo, a no negar a sus hermanos, sin importar que a cambio de ello les fueran a dar muerte. Es lo que comenta el punto número 1, ¿no? Dice que a través de la cual se estimula a los jóvenes una sólida formación humana y cristiana, una formación integral, y los esfuerzos para forjarse una auténtica personalidad, una personalidad que realmente contemple las raíces de lo que es la juventud y de lo que son los jóvenes y de lo que es el cristianismo. El punto número 2 dice que la predicación y el lenguaje sea simple y actual, teniendo en cuenta la vida real en nuestro tiempo, que es algo de lo que mencionábamos también, Delfino. No cualquier cosa sirve para el tiempo presente. Lo que se hacía hace 52 años no va a servir para lo que se hacía hace 20 años. Lo que se hacía hace 20 años no va a servir para los jóvenes que viven hoy en día. Hay que renovarse. No se puede uno quedar en el pasado inmediato, sino que ver el contexto actual en el que están viviendo los jóvenes, para entonces poder abrir los ojos hacia la necesidad
de ese joven, no del joven de hace 52 años que nació este manual, sino del joven actual. Totalmente de acuerdo, Antonio. Fíjate que viendo la famosa Carta Magna de Encuentros de Promoción Juvenil, son 3 puntos muy significativos que nos lleva a tener una personalidad auténtica y una personalidad digna de poder seguir en el camino de Dios, pero que también nos forma en 2 aspectos. La primera es la formación humana y la formación cristiana, que en eso se basa el primer punto, que es la famosa pedagogía. Cómo Pujadas supo discernir la enseñanza de los encuentros en una pedagogía bien equilibrada, y que siempre lo hemos comentado, ¿no? Debes de tener una formación humana y debes de tener una formación cristiana, y los dos estar trabajando a la par para ganar una personalidad auténtica, Israel. Retomando el tema un poco de Antonio, en la parte original, entenderá el joven ahorita actualmente que es original, entenderá el concepto original realmente, porque para que se le sea algo novedoso, sí quiere decir que no se entiende, ¿va? Y qué maravilla haber vivido en esa época, digo maravilla ver esa cristiandad de aquellos años, porque lo radical que más podías es dar la vida por los demás, dar la vida misma y morir en un acto de plenitud y de felicidad. Algo tan sublime que creo que difícilmente en estos días vamos a conseguir, porque estamos rodeados de muchas cosas. Pareciera tan obvio, pero creo que la parte del joven, si realmente partiendo de ahí, ¿qué entendemos por original, va? Si partimos de ahí y se entiende, entonces quiere decir que si se ha atendido mal de todo este tiempo, quiere decir que se ha desperdiciado cruelmente la vida de todos esos santos que han dado la vida. Y quizás, Israel, quizás a lo que se refiere original, a lo mejor la respuesta nos la da en el punto número 3. Dice el punto número 3 de esta pastoral, de lo que implica esta pastoral, que parte de la Carta Magna del documento de Medellín, que es la Carta Magna del Encuentro de Promoción Juvenil. Que se capacite a los jóvenes a través de una auténtica orientación vocacional, que tenga en cuenta los distintos estados de vida para asumir su responsabilidad social como cristianos. Yo creo que por ahí iba este comentario que decías, de Israel. ¿Realmente el joven sabe lo que es ser original o ser auténtico? Porque la respuesta es la verdadera originalidad o la verdadera autenticidad de la personalidad es asumir la responsabilidad social como cristianos. ¿Qué es asumir la responsabilidad social? Es que darte cuenta que los demás dependen de ti, que tú no dependes de ti mismo, que así como tú dependes de los demás, también todos los demás dependen de ti, y por eso se te necesita. No se te necesita para que te ensimismes, para que te encajones, para que te escondas en un caparazón de vanidad o de vanagloria o de egocentrismo. Se te necesita para que salgas de ahí y te entregues al mundo con los brazos abiertos. Me acuerdo que decía un monje convertido al cristianismo, convertido al catolicismo, que había sido maestro de yoga durante muchos años. Decía, la diferencia entre las religiones orientales y el cristianismo es que en las religiones orientales Buda muere en la posición del loto, y la posición del loto, dice, es una fuerza centrípeta hacia adentro, muere hacia adentro como ensimismándose. Y la diferencia con el cristianismo es que Cristo muere con los brazos totalmente abiertos. El budismo es con los brazos cerrados, como diciendo yo soy uno y después el universo, pero Cristo muere con los brazos abiertos como diciendo yo soy para todos los demás. Yo no me debo a mí mismo, yo me debo a los demás. Que es cierto este monje. Yo creo que el hecho de vivir una radicalidad te lleva, sí, a vivir para el otro. Cuando tú abrazas encuentros de promoción juvenil, te enseñan a que tienes que trabajar para el otro. Te enseñan a que vayas a una parroquia, no a lucirte, sino a lucir a Dios. Después te enseñan a que cuando tengas una familia, vivas para tu esposa y vivas para tus hijos.
y conforme vas siguiendo esa cadenita, te van haciendo, te van llevando al hecho de entrar en esa responsabilidad, sí como católico, sí como ser humano, pero también como ente social, porque a fin de cuentas te hacen vivir un compromiso tanto humano como cristiano, lo que decía yo al principio de la famosa pedagogía, ¿no? Una formación humana y cristiana para complementar una auténtica personalidad con una predicación y lenguaje simple. O sea, que desde tu postura, lo decía yo anteriormente, desde tu postura puedas ser un ejemplo. Y ahorita se me vienen a la mente un montón de hermanos que conocemos nosotros y que tú a veces los ves y que dices tú, ¿cómo es posible que esta persona, a lo mejor no teniendo la capacidad profesional, por así decirlo, te transmite ese rubro de santidad y hasta lo abrazas y dices, lo abrazas en todos los aspectos de la vida y dices, yo quiero ser como él, y tú tienes un poco más de formación? O sea, no sé si me explico, vaya. O sea, que cada quien desde su trinchera puede seguir estas tres situaciones que nos representa la Carta Magna, ¿no? Cómo podemos pedagógicamente, con predicación simple y con una orientación vocacional que ustedes comentaban ahorita, ¿no? O sea, cómo es a englobar todo esto para asumir una responsabilidad tanto familiar, profesional, como ser humano, pero también como un miembro de la familia de Dios, vaya. Creo que como cristianos no podemos dejar de ser responsables en todas las etapas de nuestra vocación, por decirlo así. Desde la soltería, los que llegamos al matrimonio, y pues cómo van a saber cuando uno muere, pues cuando cortan el árbol, ¿no? Y cae, vas a ver el tamaño de la dimensión de tu vocación por la trascendencia que dejes o que te hayas dado a los demás. Definitivamente hay una responsabilidad, podríamos desgastarnos aquí hablando horas y horas, y si no permeamos, porque lo que el joven absorbe lo palpa, lo agarra, lo ve, y dice, caray, es posible el cristianismo. Y me remonto un poquito a la parte de la vida humana de Jesús, de María, cómo esa responsabilidad de ellos en su vocación, más allá de la parte divina, la parte humana, cómo fueron responsables y cómo fueron palpables, porque en la parte de Jesús, muchos me imagino lo imitaron no para tener ese poder de convertir el agua en vino, o multiplicar los peces, sino lo siguieron porque vieron cómo ese amor que daba a los demás, que estaba prohibido, lo vimos en el evangelio de este domingo, estaba, o sea, en vez de decir, mira, le devolvió la dignidad a una persona, se fijaron los fariseos en el tema de que si era el sábado, que no debe haberlo hecho, que él quién era para, o sea, porque pues como un carpintero va a poder hacer eso, el hijo de un carpintero, ¿no? Entonces nos toca ser responsables, promover el ejemplo para llegar a esos puntos que nos está invitando esta Carta Magna, ¿no? Porque de otra manera, voy a lo mismo, el joven a no palparlo, pues queda inerte, no queda atractivo, porque solamente dientes para afuera. Y lo decía Solache, pues el ejemplo es que uno abre los brazos para darse a los demás, y no ensimismados para quedarnos con toda esta riqueza de literatura que conocemos, sino que llevarnos a las acciones, ¿verdad? Creo que esa parte va a ser responsables nosotros como cristianos en este desarrollo de la vida que nos ha llevado a la vocación. Ya luchamos, ya la procuramos, luchamos por alcanzarla, la abrazamos, nos toca ser responsables de cuidarla y de compartirla para darnos a los demás. Totalmente de acuerdo. Y bueno, gracias a Dios, con eso terminamos lo que es el punto número 3 de la parte introductoria del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil. Pero vamos, creo que empezando aquí con la carnita de la introducción, no con la carnita de lo que es el manual, con la carnita apenas de la parte introductoria. Es el punto número 4, y el punto número 4 se titula Objetivos concretos que persigue el encuentro de promoción juvenil. Y es algo de lo que mencionabas hace un momento también tú, Delfino. Dice, hay un objetivo absoluto que debe considerarse primordial en toda obra apostólica, sea o no juvenil, y que nunca debemos dejar por supuesto: la promoción o difusión del reino de Dios.
Y tú lo decías muy claramente, o sea, no se trata de promocionarse uno mismo, se trata de promocionar a Cristo, se trata de promocionar el reino de Dios, se trata de promocionar las bienaventuranzas. Y aquí lo sintetiza en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios. Continúa diciendo el padre José María Pujadas, el encuentro de promoción juvenil no es disimuladamente cristiano, es decir, no hay un cristianismo aparente. De eso no se trata el encuentro. Dice, no es disimuladamente cristiano. Dice, educa para la fe y busca, ante todo, comunicar a la juventud la buena del reino, la buena nueva del reino, haciendo alocución a Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice, ahora bien, en esta meta no todos debemos llegar por el mismo camino, no a todos se debe anunciar igual el evangelio del reino, Mateo 24:14, ni vivirlo de la misma manera. Una de estas etapas de realización y muy específica es la de la juventud. Tiene sus características. A continuación ya empieza a hablar de lo que es la juventud. Por eso les digo que empieza con lo de la carnita, pero me interesó mucho la parte que hacías tu alusión en el punto número 3, en el punto anterior, Delfino, y que aquí retoma el padre Pujadas, o que aquí comienza a desarrollar. No se trata de promocionarse uno mismo, no se trata de promocionar al joven, que es lo que decíamos al principio, no se trata de que al joven lo vas a poner enfrente de la sociedad y le vas a decir, mira, este es el joven. Se trata de promocionarle dos cosas al joven, lo que significa realmente el concepto de juventud que Israel mencionábamos en un principio, que venía de el que ayuda, ese por un lado, y por el otro lo que dice en el punto número 4, ¿no? Promocionar el reino de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos cansado de promocionar el reino de Dios por quizás lo difícil que es eso? Porque promocionar el reino de Dios implica lo que hemos dicho tantas veces, implica una renuncia de uno mismo, como diría el mismo Jesús. Si en realidad me quieres seguir, si en realidad quieres promocionar el reino de Dios, pues carga con tu cruz y sígueme. Cruz y sígueme. Así de sencillo. Fíjate que ahorita que estabas comentando esto, se me vino a la mente, pues no voy a dejar de mentir que en esto, ¿no? He visto en los últimos años cómo ha llegado gente a encuentros de promoción juvenil y desafortunadamente buscan las coronas, diría mi buen sacerdote padre David Bello de los frailes dominicos. Buscan solamente la corona y buscan la banda, y no precisamente la banda presidencial, pero buscan la banda del reconocimiento. Tú y yo, Antonio, tenemos una frase. Suena de risa, pero a la vez suena con mucha conciencia. Creen en Dios porque no tienen otra cosa que hacer. Desafortunadamente, como dice el padre Pujadas en el manual, esto no es una moda. Y yo he visto cómo últimamente encuentros de promoción juvenil se ha convertido en una moda, ¿no? Yo no he visto, no veo que esté mal que se hayan abierto otros brazos de EPJ, como por ejemplo ECOS y por ejemplo EPAG. Y en este caso acá en Ensenada hasta hay ECOS papás, ¿no? Que no hemos hablado todavía de eso, ¿no? O sea, pero a lo que voy es, ¿cómo es que EPJ se convierte en un conglomerado de gente que viene de ECOS porque ahora me toca EPJ para ponerme una estrellita más en mi camisa de católico de moda? O sea, porque ya estuve de moda los ECOS, ya pasó mi tiempo, ya pasó mi moda. Ahora soy EPJ, para ponerme el distintivo que soy EPJ. Y ya me pasó por EPJ, ya pasó mi tiempo, ya no tengo tanto el reconocimiento, pues ahora me voy a EPAG. Y allá espero también el reconocimiento. Y se acabó ese tiempo de servicio y ya, dices tú, ya cumplí, como si fuera un currículum vitae esto, ¿no? Y déjenme decirles algo a las personas que nos están escuchando. Si tú piensas así, honestamente, yo te voy a decir algo. Lárgate de aquí. Lárgate de aquí. Honestamente, esto no es así. Discúlpame que te lo diga así. Soy muy directo y las personas que me conocen saben lo que soy. Soy muy directo y muy franco. Y por eso me he tenido muchos problemas, inclusive hasta dentro del movimiento. Pero, ¿sabes qué? Mejor lárgate de aquí. No queremos de esa gente. Queremos gente, y lo dijimos al principio del programa, queremos gente radical. Que esta radicalidad vaya
como un estilo de vida, como un estilo que lo plasmes en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, con los conocidos, en todos los proyectos que tengas habidos y por haber, porque esto no es de moda, vaya. Esto es para toda la vida, ser emproísta es para toda la vida, por eso Pujadas lo decía, no es una moda, es educar en la fe, es educar en la buena nueva. Jesús no fue de que, ya dije las bienaventuranzas, ya lo dije enfrente de más de 5,000 gentes, ya le di de comer a la gente, ya la hice, ya no quiero más. O sea, no. O sea, y como tú le dijiste hace rato, Antonio, murió con los brazos abiertos, murió esperando que toda la gente comprara, a lo mejor soy malo que digo, comprara el ideal del cual muchos nos enamoramos y seguimos apasionándonos. Mira, tanto nos apasionamos que hoy a lo mejor no estamos en un salón de charlas, pero estamos en las plataformas ahora para nosotros idóneas para poder transmitir esto. De eso se trata esto. O sea, promocionar, no el movimiento, bueno, sí el movimiento sí, pero no esto, en específico promover el evangelio, promover el reino, promover el amor de Dios, promover el trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Algo que también he comulgado complementando lo que dice Pino, si quieres darte a conocer, está tu trabajo. Si eres un profesionista, quieres darte a conocer, pues da a conocer tu obra, escalar posiciones dentro de una empresa. Y es válido decir, ¿sabes qué? Me agarro de un peldaño y entro como un asistente y luego quiero aspirar a supervisor, o jefe, gerente, director. En el ámbito laboral es válido, es una carrera laboral, pero pues sí, definitivamente en la iglesia no es eso. Para empezar, es algo voluntario. El trabajo no es algo voluntario. Entonces, definitivamente no hay cabida para la gente que piensa que, como en el ámbito laboral, puede ser también en la iglesia. Es donde te pongan, hoy estás aquí a cargo de un tema, una gran responsabilidad de un servicio. El día de mañana te va a tocar lavar los platos y el día de mañana vas a estar solamente para o limpiar los baños. Ajá, o aportar un galón de leche, ¿no? Esa es la parte que, complementando lo que dice Delfín, definitivamente de acuerdo. Si crees que la iglesia es parecido que el trabajo, creo que pues estamos en un error, ¿no? No es ahí. Creo que como bien comentan ustedes dos, creo que lo que son los encuentros de promoción juvenil es un llamado para ser cristiano. Y para ser cristiano no dentro de no tanto dentro del movimiento, sino para ser cristiano afuera, para ser cristiano en la cotidianidad de tu vida. Lo comenté yo con algún grupo de emproístas hace un par de meses. Les decía, haciendo referencia precisamente a lo que estamos hablando, ¿no? Que se trata de promocionar el reino de Dios. Que promocionar el reino de Dios es como decía Jesús, si me quieres seguir, pues si quieres promocionar el reino de Dios, carga tu cruz y sígueme. Que nosotros a veces pensamos que cargar tu cruz es cargar tus propios problemas, es cargar tus debilidades, y nosotros creemos que a veces eso es cargar tu cruz. Y les decía, no, pues si fuera así que fácil, todos tenemos que cargar con nuestros problemas. Y les comentaba, no, aprender a cargar con tus problemas, aprender a cargar con tus responsabilidades es el ejercicio que tienes que hacer diario para prepararte para lo que ahora sí es cargar tu cruz. Cargar tu cruz no es cargar tus problemas. Ese nada más es el previo, ese nada más es la ejercitación para fortalecerte, para aprender a cargar tu propia cruz. ¿Y qué es cargar tu cruz? Cargar los problemas de los demás. Ir a donde están los demás y decirles, aquí estoy yo para sacarte de ahí. Tu problema desde ahora es mi problema. Cargar con tu cruz es ayudarle al otro a cargar sus problemas, no cargar tus propios problemas. Eso es muy sencillo. Por eso decía Jesús, o sea, si quieres seguirme, agarra tu cruz. Es decir, agarra a todos tus hermanos y levántalos. Si no, el agarra tu cruz y sígueme es, no, pues si quieres seguirme, agarra tus propios problemas y sígueme. Pues qué sencillo, todos podríamos ser cristianos. Y aquí lo que diferencia a un cristiano de los demás es que el cristiano es aquel que después de que aprendió a cargar con sus problemas, enseña a su hermano a cargar con sus propios problemas, y cuando su hermano no puede cargar con sus problemas, el cristiano le dice, no importa, yo los cargo, hermano, con tal de que salgas de ahí. Eso es la entrega y eso es cargar con la cruz. Cargar con la cruz es cargar con los demás, hasta el punto de olvidarse de uno mismo para entregarse a los demás. Y hace una pregunta el padre Pujadas
en el siguiente párrafo. ¿Qué se entiende por juventud? Y define lo que es juventud como el estado de transición y de preparación a la vida adulta y un estado de opción para asumir en el mundo una vocación concreta que lo realice plenamente y con la que se disponga a servir a la comunidad humana y eclesial. Aquí lo está dejando claro, que es la juventud, es un momento de transición en el que el ser humano va a tomar una vocación concreta, un llamado concreto para realizarlo en plenitud, pero no para quedarse con él. Lo dice aquí el Padre Pujadas, dice no para quedarse con él, sino para que se disponga a partir de ahí a servir a los demás. Dice a servir a la comunidad humana y a la comunidad eclesial. A servirlos a los demás es lo que comentábamos. Cargar con tu cruz o asumir tu vocación no es para que tú mismo crezcas, que es lo que decías, Israel. No es para que tú mismo te promociones. No. Es para entregarte a los demás. Si ya sabes cuál es tu camino, si ya sabes por dónde vas a ir, no es para que tú ganes popularidad. Es para ayudar a tus hermanos a salir del letargo, a salir de la mediocridad, a lo mejor a salir de sus propios problemas, de sus avenencias, de tantas cosas que hay en el mundo. Es ayudarle a los demás a sentir la fuerza de la mano de Dios, porque al final de cuentas la mano de Dios por medio del Espíritu Santo solo puede ir a través de una persona en concreta, de mí mismo. Si yo no me entrego a los demás no les va a llegar la mano de Dios, a los demás no les va a llegar la fortaleza del Espíritu Santo. Decía un padre, es que el Espíritu Santo no tiene ojos, ni tiene boca, ni tiene oídos. Tú eres los ojos del Espíritu Santo, tú eres la boca del Espíritu Santo, tú eres los oídos del Espíritu Santo. Si tú no ayudas a tu hermano, no va a venir una palomita y lo va a levantar. Tú eres esa paloma, tú eres ese fuego, tú eres esas lenguas, tú eres esa voz en el desierto que le hablaba a Elías. Tú eres el Espíritu Santo, tú eres el que debe de cargar la cruz, tú eres el que debe de ver por tus hermanos. Todos los planteamientos, continúa diciendo el Padre Pujadas, del encuentro van dirigidos a dar una respuesta válida a estos condicionamientos de la juventud, una respuesta actual y de autenticidad que corresponde a la vida real de una juventud. Dice, podremos resumir en 3 los objetivos específicos que los encuentros de promoción juvenil persiguen. El primer punto, promover los jóvenes a la realización de una vocación integral. Y la idea eje que primordialmente debe captar el joven es que toda vida, ¿te acuerdas que hablábamos, Delfino, de que este es un lenguaje muy humano o escrito por el padre Pujadas? Aquí dice toda vida, le falta la de muchos de esos errores de dedo los vamos a encontrar a lo largo de este manual. Dice, la idea eje de primordialmente debe captar el joven es que toda vida es una vocación. Todavía es una vocación. Israel, tú estás muy familiarizado con esta frase, muchas veces la has llevado a los jóvenes. Toda vida es una vocación, de San Pablo VI. Él dice, la vocación es el programa o esquema de existencia de una persona. Esa es integral. El hombre ha sido creado para ser imagen y semejanza de Dios. Y después en el párrafo siguiente dice, el llamado nuevo humanismo del Vaticano II es el de una cristiandad integral en base de la vocación, porque la vocación constituye la espina dorsal de sus 2 principales documentos, Lumen Gentium y Gaudium et Spes. La juventud es la hora de la opción vital, de tomar decisiones orientadoras para toda la vida. La elección vocacional personal o particular constituye un acto característico de esta opción vital fundamental. Pero yo quería, Israel, porque tú conoces mucho de lo de la vocación. Muchas veces te ha tocado conversar, llevarle este mensaje de la vocación a los jóvenes. ¿Cómo el Papa Pablo VI define la vocación como que debe de ser un llamado para todo joven en todos los aspectos de su vida? Él dice, toda vida es una vocación, como toda vida es un llamado. Sí, mira, partiendo de la parte etimológica, vocación viene del vocablo vocatio, que significa llamado. Toda una vida es una vocación, pues toda una vida ha sido un llamado de Dios. Entonces aquí parte del Génesis, donde la parte bíblica
nos comenta que la vocación se divide en dos, son dos partes, por decir, la vocación humana y la vocación divina. Y en el Génesis viene la parte de que somos imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que tenemos la capacidad de decidir, no necesariamente, voy a lo mismo del ejemplo hace rato, que tenemos la capacidad de convertir el agua en vino, sino que tenemos la capacidad de decidir, de pensar, de tomar decisiones. Y es ahí donde el hombre es semejante a Dios. Esa es la vocación divina. La vocación, también les dice en el Génesis, multiplíquense, dominen la tierra. Pero también hablaba, para hacer tema de la vocación divina, es que el hombre está llamado a terminar la creación. La creación no está terminada, el mundo no está terminado. Qué maravilla que Dios nos da talentos, nos da dones para complementar la creación. O sea, cuántas cosas se han estado inventando y creando a lo largo del tiempo de la historia. Y esa es la parte divina que nos regala Dios como un llamado divino. Y el llamado humano, pues, que ante la tierra, en la tierra el hombre es el gobernador de Dios. El gobernador de la tierra ante Dios, perdón. Y eso habla de que cuando les dice multiplíquense y dominen la tierra, sométanla. Ese es el llamado humano, que sobre todas las especies, tu condición humana como ser vivo, estás llamado a ser el gobernante de la tierra ante Dios. Y eso mezclado te da una vocación integral, porque simplemente, sencillamente ese llamado es que seas feliz, te llama a la santidad, con todos tus dones y particularidades de la vocación. Y lo resumo en algo muy sencillo, dice, tú puedes ver el cielo, yo te distingo a ti, son como estrellas en el cielo, yo te distingo a ti por tu vocación porque tienes un brillo diferente a los demás. Estás llamado a estar en el cielo, a estar con Dios, pero cada uno con el distinto brillo que Dios nos ha dado, con esa luz que nos ha dado para lograr esa vocación, que es un constante llamado hasta que dejemos de habitar esta tierra. Yo creo que todos debemos de abrazar nuestra vocación desde nuestra trinchera. Cada quien abrazarla, sobre todo en esos momentos en los cuales estamos pasando por esta dificultad de esta pandemia. Yo creo que ahorita nuestra vocación es, ahorita en lo particular, nuestra vocación de cada uno de nosotros es nuestra familia. Y es ahorita como gente de iglesia, como emproístas, recapitular un poco, regresar a nuestras raíces, como lo decíamos al principio, regresar a nuestras raíces, y nuestras raíces nos indican que nuestra primera vocación es nuestra familia. Entonces ahorita que nos tenemos esta oportunidad de estar ahí en familia, abracemos esta vocación y recapitulemos y carguemos pilas, porque cuando pasemos esta pandemia, que Dios quiera que sea lo más pronto posible, regresar a nuestras trincheras para ahora sí, no ver a Dios como una moda, sino como un estilo de vida. Y el estilo de vida lo vamos a adquirir abrazando nuestra vocación. Abrazar nuestra vocación. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Sé que debo dejar las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.